Trump regresa a la Casa Blanca. The office of President of the United States. We will make America great again. Great again. Fight, and we will win. Hola, muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión especial del sistema informativo de City TV. Donald Trump regresa a la Casa Blanca. En minutos, el republicano de 78 años tomará posesión como presidente número 47 de Estados Unidos. Estamos en cubrimiento especial y vamos inmediatamente las imágenes en directo desde la capital de la Unión Americana. La juramentación se realizará en la rotonda del Capitolio y también tendremos un informe en directo en minutos desde la capital, desde Washington. También estamos viendo las imágenes, vamos a ver el primer recuadro que ustedes ven en la parte superior, es el Capitol One, el coliseo en el que los seguidores de Trump se congregan para ver la juramentación. Recordemos que no se va a poder hacer en el exterior por el vórtice polar que azota Estados Unidos. Se esperan temperaturas hasta de menos 12 grados centígrados. Entonces ha sido habilitado este espacio para que los seguidores de Trump puedan ver la juramentación y él ha prometido que después de la posesión hará presencia allí. Estará compartiendo con sus simpatizantes. Vamos a ver la otra imagen que llega en directo, es precisamente el Capitolio, el interior del Capitolio, donde empiezan a llegar los invitados especiales. No se realizaba una juramentación en el Capitolio, dentro del Capitolio, desde 1985. Esto fue cuando se posesionó Ronald Reagan. También estaremos, ahí está la imagen de la rotonda del Capitolio, un espacio emblemático en el que tomará posesión en minutos el presidente Donald Trump. Y aquí, en el estudio, tenemos un panel de lujo que los vamos a acompañar durante una hora. Con el previo de esta posición nos acompaña aquí la profesora Sandra Borda del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes. Muchas gracias por estar acá, Sandra. Muchas gracias, Rafael, por la invitación. Y también nos acompaña aquí el profesor Gabriel Jiménez, él es el director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Profe, gracias. A ustedes, gracias por la invitación. Muy bien, y vamos inmediatamente a Washington. Allí está Ana Milena Zambrano. Ella está muy pendiente de toda la agenda y todo lo que está ocurriendo allí. Ana, ¿qué se sabe de la agenda del presidente que en minutos tomará posesión? Buenos días. Así es, Rafael, estamos desde Washington, D.C., realmente estamos muy cerca de la Casa Blanca porque el presidente Trump lo hará sobre la Biblia que tradicionalmente se hace y pondrá su mano también encima de una Biblia que fue de su madre. Esperamos que todos los eventos sigan adelante y sobre la tarde empezará todo el tema de las órdenes ejecutivas. Continuamos con usted, Rafael. Continuamos con más, Ana Milena, muchísimas gracias. Información en directo desde Washington, donde faltan pocos minutos para la juramentación de Donald Trump. Precisamente el republicano es un empresario político, fue el presidente número 45 de Estados Unidos. Su trayectoria se caracteriza por una combinación de éxito en el mundo empresarial y una controvertida carrera política. Este es el perfil de quien asume hoy la presidencia de Estados Unidos. Sin duda una vida controvertida, pero vamos a ver en este momento las imágenes que llegan desde Washington. Aquí está la caravana del presidente electo Donald Trump, quien acaba de salir de la Casa Blanca. Esto se trata de una ceremonia tradicional en la que el presidente saliente recibe al presidente entrante en la Casa Blanca, comparten un té allí en la oficina oval y en este momento empieza su desplazamiento hacia el Capitolio, donde se realizará la investidura presidencial. Un ritual que se realiza cada 4 años y este empalme entre los presidentes. Mientras tanto, mientras llegan ellos al Capitolio, vamos a empezar a analizar lo que implica el regreso de Donald Trump a la oficina oval, y es que, por supuesto, sobrevivió, lo veíamos en la nota, profesora Sandra, sobrevivió a intentos de asesinato, a condenas, a procesos judiciales. ¿Qué implica el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca para la democracia estadounidense?
Yo creo que lo primero que hay que dejar claro es que finalmente sí fue encontrado culpable de esos cargos. Lo que sucedió es que no le fueron asignadas penas particulares, es decir, no tendrá que pagar ningún tipo de encarcelamiento, pero sí fue encontrado culpable. Por eso se insiste muchísimo en Estados Unidos en que esta es la primera vez en la historia de ese país que un presidente llega a la Casa Blanca hallado culpable de diferentes cargos, tal vez el más importante de ellos, el uso de dineros, el uso ilegal de dineros de su campaña electoral para acallar un escándalo con la ex o todavía artista de programas porno Stormy Daniels. Muy bien, pero pareciera que esto al revés lo sacó una versión repotenciada de Donald Trump, profesor Gabriel. Pues al parecer sí, es el típico chafarote, por decirlo de alguna manera, el hombre fuerte que se quiere mostrar, digamos, como vencedor, y de hecho, pues justamente, digamos, en sus últimas apariciones no ha dejado de mostrar el puño victorioso, y pues se trata, como dijo bien Sandra, de un presidente convicto al cual no se le han asignado penas, pero pues se trata de alguien que ya, digamos, ha tenido cargos juzgados, una cosa juzgada, lo cual pues lo hace un presidente bastante polémico, quizá el más polémico de la historia de Estados Unidos. Usted decía, lo hemos visto en varias imágenes con el puño levantado, hay como una ola nacionalista que despierta precisamente Trump. Ciertamente sí, y ese es su discurso, y eso veremos quizá en el discurso de inauguración, en el cual pues afirmará otra vez esta idea de Make America Great Again, y pues justamente el cierre de fronteras, entre otros temas que pues tienen, pues afirman, digamos, este nacionalismo y ese patriotismo exacerbado que ha caracterizado su discurso fuerte. Propuestas que por supuesto iremos desglosando, y que él ha dicho, promesa anunciada, promesa que vamos a cumplir en este segundo mandato. Así es, y yo creo que hay bastantes razones para creerles con base en lo que sucedió durante el primer mandato. Muchas de las promesas que hizo Donald Trump a su electorado se hicieron realidad. Creo que de hecho ya han anunciado, dependiendo del medio del que uno vea, entre 100 y 200 órdenes ejecutivas que están destinadas a lidiar con los temas más acuciantes y más reiterados durante su campaña electoral, que fueron el tema obviamente de la migración, y varios de los temas de proteccionismo económico de los que seguramente vamos a hablar más adelante. Luego entra Trump haciendo realidad unilateralmente y sin necesidad de aprobación del Congreso ni de la rama ejecutiva sus planes de aquí en adelante. Aún así tiene unas mayorías en las dos cámaras, y además tiene un apoyo popular impresionante, del 52%. Así es, pero siento que la razón por la cual decide hacer uso de estas órdenes ejecutivas en semejante cantidad, porque las órdenes ejecutivas se usan frecuentemente, pero no en semejante cantidad, es porque Donald Trump quiere llegar a la presidencia poniendo, como dicen los mismos estadounidenses, el dinero donde pone la lengua. Quiere hacer realidad todas y cada una de las promesas que le hizo a los estadounidenses lo más rápido posible, sabiendo además que esta primera parte de la administración, este primer año, es un año fundamental para reacomodar a su electorado, reacomodar a sus bases electorales, y de esa forma tener más poder para adelantar una agenda que sin duda es una agenda gruesa de transformación de su proyecto político. Ayer mismo en un mitin que hizo en Washington dijo, vamos a actuar con fuerza y con rapidez, y precisamente quiero preguntarle también, hay un apoyo, entonces estamos hablando del apoyo popular, profesor, estamos hablando del apoyo también legislativo, pero hay un apoyo distinto en esta ocasión, que es ese brazo económico, ese brazo empresarial. Tiene a su lado a Elon Musk, a un montón de magnates y también de personas distintas que llegaron a su campaña. ¿Esto qué implicaciones va a tener? Bueno, pues justamente una de sus promesas de campaña fue, digamos, hacer que la economía volviera a ser grande, un país orgulloso de su propia economía, y pues no en vano, digamos, juega un papel muy importante en su campaña Elon Musk, el dueño de X actualmente, y pues uno de los magnates más importantes del mundo, quien ocupará un cargo pues bastante extraño, digamos, casi que paradójico en su gabinete, y es el de, lo olvidé en este momento. Departamento de Eficiencia Gubernamental, exactamente, que se supone pues recortará el tamaño del Estado y hará que las finanzas de este pues sean más fluidas y, digamos, mucho más contraídas, por decirlo de alguna manera.
Dentro de ese equipo también hay varios nombres llamativos y que han generado muchísima controversia. Empecemos a desglosar algunos. Por ejemplo, Marco Rubio será su secretario de Estado si el Senado así lo confirma, y esto tiene implicaciones importantes para América Latina. Así es, creo que el caso más interesante es el de Marco Rubio. Si uno ve con cuidado las audiencias de confirmación de los distintos secretarios ante el Congreso que tuvieron lugar la semana pasada, fácilmente se da cuenta de que al que mejor le fue a Marco Rubio. Marco Rubio es una persona que viene del Congreso, que tiene relaciones con los congresistas y con la bancada republicana, y su audiencia de confirmación fue sin duda alguna una de las más fáciles y una además muy interesante, porque dejó absolutamente claro que para el nuevo secretario de Estado, a diferencia de lo que ha ocurrido con otros secretarios, el tema latinoamericano es un tema fundamental. El tema de la transición democrática en Venezuela, el tema de Cuba, creo que Marco Rubio tiene el corazón puesto en América Latina, y eso va a hacer que una región del mundo que hasta este momento no había sido prioritaria para Estados Unidos, a partir de este momento tal vez empiece a hacerlo. Otros nombres, por ejemplo, polémicos, es el del secretario de Salud, que es una persona que es abiertamente antivacunas. Clarísimamente, y pues que carece en absoluto de experiencia en el sector de salud, y que se ha caracterizado solamente por una oposición férrea a las farmacéuticas, y también por promover, digamos, la no vacunación durante la pandemia. Entonces, pues Robert F. Kennedy, que venía del Partido Demócrata, pues apoya a Trump en esta causa, y pues ahora, digamos, se le paga de alguna manera su apoyo con esta Secretaría de Salud, en la cual pues no tiene ninguna experiencia. Muy bien, estamos viendo las imágenes en este momento, ya están llegando la caravana presidencial al Capitolio, lugar donde se juramentará en minutos el presidente Donald Trump. Hay otro nombre polémico y un cargo que va a tener un rol importantísimo en este periodo, y es el denominado zar de la frontera. Sí, así es. Creo que es una persona que viene de trabajar con Trump y de trabajar los temas de la frontera desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista militar, y es una persona que ha estado muy cerca desde el desenvolvimiento de la frontera. Creo que parte de lo que va a intentar hacer es poner en marcha una política que creo que va a ser una política de contención migratoria bastante clara, que ha expuesto Trump en variadas ocasiones, y que va a estar acompañada adicionalmente de una presión un poco más fuerte hacia varios de los países latinoamericanos, no solamente México, y en esto Colombia va a jugar un papel fundamental para empezar a retener y contener la cantidad de migrantes que ingresan a Estados Unidos, como digo, no solamente en la frontera física con México, sino con las otras fronteras que le anteceden, y esto creo que es una cosa que fácilmente todos estos países pueden esperarse con la llegada del presidente Trump a la Casa Blanca. Muy bien, en este momento entonces están entrando el presidente saliente Joe Biden y el presidente entrante Donald Trump al Capitolio. Se han desplazado desde la Casa Blanca después de conversar en una ceremonia que es tradicional, que ocurre cada 4 años. Recordemos, entonces se está realizando en la rotonda del Capitolio por el vórtice polar que azota a Estados Unidos, y en el que se han registrado temperaturas hasta de menos 12 grados centígrados, y por cuestiones de salud de los invitados, pues se ha hecho al interior del Capitolio. Estas son las imágenes en directo, están ingresando en este momento. Allí hay, por supuesto, una cantidad impresionante de invitados. Ya hablaremos más adelante de quiénes son los que acompañan esta ceremonia de juramentación. Hablemos precisamente del tema de la migración, que sin duda es la prioridad número 1 para Donald Trump, y hay bastante temor entre los migrantes que viven en este país, porque ha anunciado y ha prometido la mayor deportación de la historia. Esto, incluso en Chicago ya están diciendo que por allá van a empezar, que mañana mismo van a empezar las redadas. ¿Qué implicaciones hay para todos los migrantes que también son una fuerza laboral en Estados Unidos? Sí, se supone que en principio son 10 millones de migrantes potencialmente, pues, que pueden ser, digamos, deportados masivamente, incluso desde que Trump asuma la presidencia, es decir, desde el día de hoy, a través de decretos. Pues lo que implica esto, pues, es muchísimo temor para quienes migraron anteriormente a Estados Unidos y pues no fueron objeto de estos permisos, al menos, pues, digamos, otorgados por Biden, en su momento por otros presidentes, pero pues digamos que esto genera muchísimo temor, y a la vez también pues se supone, digamos, que Estados Unidos va a tener una posición contraria, digamos, a la recepción de migrantes, y contrario, digamos, a su propia historia, que ha sido
forjada por estos migrantes. Durante la campaña decíamos, ¿cómo es posible que un latino esté votando por Donald Trump? Pero pues en las urnas se vio un apoyo distinto. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos con este fenómeno? Yo creo que hay varias cosas que es importante tener en cuenta. La primera de ellas es que si uno escucha a los latinos que votaron por Trump, tienen un argumento que me parece que es un argumento sensato, y es que es prácticamente imposible deportar a 10 o 11 millones de personas por muy abarcante que sea el programa de deportación. Luego la gran mayoría de los latinos dicen, bueno, no es tanto. Y finalmente creo que hay una trayectoria cultural al interior de los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos que sugiere que para su propia estabilidad es mejor, y usan la expresión, cerrar la puerta después de que entran. Parte de lo que ha frustrado muchísimo a los migrantes, particularmente latinos en Estados Unidos, tiene que ver con el hecho de que durante la administración Biden se hicieron políticas públicas que estaban destinadas a crear casi que un cheque en blanco para la nueva migración, y ellos decían, bueno, y nosotros, la migración más antigua, ¿por qué no tiene programas de regularización y por qué no tiene programas de permanencia? Luego hay tensiones tanto entre las distintas generaciones de migrantes como entre los migrantes latinoamericanos provenientes de distintos países de la región. Lo cierto es que independientemente de esas tensiones, existe la noción de que no va a ser posible adelantar un programa tan ambicioso en materia migratoria. Sin embargo, el esfuerzo se va a hacer. Si escuchamos al canciller Murillo hace pocos días, decía que ya está dando por hecho el gobierno colombiano uno de los lugares desde donde mayor cantidad de migrantes a Estados Unidos en los últimos 2 años han salido, que ya están dando por hecho que el número de vuelos de repatriación, de deportación, van a aumentar con la llegada del presidente Trump a Colombia. Creo que esa es una premisa que básicamente todos los países latinoamericanos están dando por sentado, e incluso Venezuela, un lugar donde hay tanta tensión política con Estados Unidos, se insiste que esos vuelos de deportación van a aumentar, luego el plan sigue en pie. Muy bien, precisamente, Sandra, usted mencionaba esa declaración del canciller Murillo hace pocos días, la vamos a escuchar en minutos mientras producción nos alista esta declaración del canciller Murillo. Ellos, incluso los cancilleres de América Latina, se reunieron estos días para sentar una posición. Escuchemos la posición de Colombia. Esto fue lo que respondió el canciller Luis Gilberto Murillo este fin de semana. Muy bien, en minutos tendremos entonces la declaración. Ellos se han reunido en América Latina por esta preocupación que usted expresa, latente, de que empiecen a repatriar las personas, de que las expulsen del país, y también un montón de personas que en este momento están iniciando esa travesía. Nosotros tenemos, por supuesto, situaciones críticas como el tapón del Darién y todo el fenómeno migratorio. Esto es lo que dijo el canciller. Queremos que la región tenga una agenda común frente a los Estados Unidos que se pueda reflejar en la interacción desde la CELAC y otros escenarios como región, pero también en los diálogos bilaterales con los Estados Unidos. Nos preocupa obviamente las declaraciones en torno a su relación con Canadá, nos preocupan las declaraciones que se han hecho frente a México, nos preocupa lo que se ha dicho frente a Panamá, y tenemos que sentarnos a ver cómo encontramos puntos comunes y de colaboración con la nueva administración de los Estados Unidos. Yo soy optimista de que se van a encontrar. Sobre todo en el caso colombiano hay una relación muy profunda, ¿no? Muy extensa, que ha superado los ciclos políticos de ambos países. Entonces somos optimistas. Hay preocupación entonces en América Latina, lo decía el canciller, el tema de México, ya lo dijo Donald Trump, que debería llamarse el Golfo de América, habló del canal de Panamá, de retomar este importante paso allí en esta nación latinoamericana. ¿Y Colombia? ¿Colombia qué papel va a jugar ahí? Yo creo que es absolutamente necesario hacer como un acto de reflexión frente a lo que significa la llegada del presidente Trump y asumir de entrada que va a haber una transformación, yo creo que importante en materia del relacionamiento con Colombia. Así se demostró durante la primera administración. La política exterior de Trump es una política sustancialmente distinta hacia América Latina en el contenido, pero también en la forma. Sabemos por lo que pasó en la primera administración que Trump es un tipo al que le gusta hacer diplomacia a través de los micrófonos y a través de las redes sociales. Bueno, el presidente Petro es también ese mismo tipo de presidente. Sabemos que por las declaraciones que ya estaba mencionando Rafael, que tiene una suerte de ambición y de
de tono expansionista hacia América Latina que va a ser preciso contener a través de acción conjunta. Creo que la gran pregunta que hay que hacerse es si Colombia tiene en este momento las cuotas de liderazgo regional necesarias para poner a toda América Latina en función de resistir un poco estas ambiciones del presidente Trump y de entrar en un diálogo un poco más fuerte desde el punto de vista multilateral en vez de intentar conversaciones bilaterales que van a ser mucho menos eficientes para todos. Sí, que pareciera que esa fuera la estratégica, no tiene la fuerza suficiente, entonces pues América Latina se está uniendo como un gran bloque para ser un interlocutor ante Estados Unidos. Ya vamos a hablar, profesor, del tema de Venezuela también muy importante y sobre lo que había dicho Donald Trump en su primer mandato sobre nuestro país vecino. Pero vamos a ir con Estefanía, que nos ha preparado una información importante de qué significa esta juramentación y esos datos curiosos de que no conocemos de esta ceremonia que está a punto de iniciar. Estefanía. Así es, Rafael y televidentes, muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión especial y como usted lo menciona, son curiosidades de esta posesión, este juramento que tomará Donald Trump para llegar nuevamente a la Casa Blanca. Muy bien, Estefanía, muchísimas gracias y vamos a ver las imágenes precisamente que estábamos observando allí porque acaba de llegar al Capitolio Barack Obama. Va a asistir a esta juramentación sin su esposa Michelle Obama y también entró hace unos minutos la pareja presidencial George Bush y su esposa. También ya está en el lugar el ex vicepresidente de Trump de la primera administración, Mike Pence. Estábamos hablando de América Latina y del tema migración. A propósito, funcionarios entrantes en la entrada del Capitolio le han confirmado a la agencia AFP que Trump declarará emergencia nacional en la frontera con México. Y esto, pues por supuesto, para destinar todos los recursos que él quiere para implementar este agresivo plan migratorio. Y hablemos del tema de Venezuela que nos quedó pendiente. En su primera administración, Trump sugirió que se podría derrocar a Nicolás Maduro. Sí, siempre lo ha sugerido. La diferencia ahora es que, digamos, hay dos variables, dos factores que hacen que Trump vuelque su mirada sobre este hemisferio, sobre pues, Sudamérica en concreto. Uno tiene que ver específicamente con Marco Rubio, que le habla, digamos, muy cercanamente y que pues puede en efecto influir directamente sobre su posición respecto a Venezuela. No sabemos hasta qué punto una intervención militar, pero al menos sí, digamos, acciones mucho más frontales en contra de este régimen. Pero el otro factor también es, por supuesto, el actual presidente argentino, que también está en la inauguración y que pues se ha declarado un férreo opositor del régimen venezolano. Entonces, si antes, digamos, el hemisferio o Sudamérica no era o Latinoamérica no era tan importante para Trump, puede ser que en este periodo sí lo vaya a hacer y que su posición sea mucho más radical y mucho más, digamos, confrontacional. Muy bien. Estados Unidos ha intentado de todo con Venezuela. Lo hablábamos la vez pasada, hablábamos de sanciones, habló de intentar una negociación. ¿Cuál podría ser esa aproximación de esta nueva administración de Trump? Yo creo que hay una cosa que es importante dejar en claro y es que una parte de los temas bilaterales que se tienen con Venezuela en los que hay que seguir manteniendo la conversación tienen que ver con los vuelos de deportación. Estados Unidos tiene que seguir conversando con el gobierno venezolano para hacer la coordinación de esos vuelos de repatriación y que de esta forma pueda proceder el plan que le ha prometido Trump a tanta gente durante su campaña. Las grandes preguntas están en otro lugar. Esta semana se estaba rumorando en Washington, por ejemplo, la revocatoria de los contratos a Chevron que se iniciaron durante la administración, reiniciaron durante la administración Biden con el objetivo de poder tener algún margen de negociación con el régimen venezolano. Creo que anunciar la revocatoria de esos acuerdos simplemente quiere decir que por mucha necesidad que tenga Estados Unidos del petróleo venezolano, no está dispuesto a adelantar un proceso de negociación a cambio de tener esa provisión de ese recurso particular. Y creo que el otro tema que es fundamental tener en cuenta es que tanto Marco Rubio como el presidente Trump han anunciado en varias ocasiones la intención de tener una aproximación un poco más de mano dura frente al régimen. Que quiera eso decir o no, que van a reintentar una política como la del cerco diplomático, que no funcionó, depende en una muy buena parte de la capacidad que tengan de reunir consensos en América Latina, particularmente en Colombia, en donde creo que va a ser tremendamente difícil. Entonces creo que la presión se va a mantener, pero la capacidad de construir una política conjunta frente a Venezuela con los aliados latinoamericanos, creo que en esta ocasión va a ser mucho menos probable.
Y el otro tema central ahí, que también hubo un pronunciamiento del presidente electo, fue su apoyo a Edmundo González. Así es. Así es. Esa ha sido la política de Estados Unidos siempre, ¿no? Es preciso decir que el mismo presidente Biden reconoció a Edmundo González como el mandatario venezolano. Creo que en eso hay continuismo. Tiene usted ahí en sus imágenes, hago paréntesis, la entrada de la Corte Suprema, de los miembros magistrados de la Corte Suprema al recinto de la posesión, cierro paréntesis. Muy importante tener en cuenta entonces que la presión que se va a ejercer en este instante hacia Venezuela va a necesitar, como digo, de la reconstrucción de consensos con los aliados latinoamericanos o por lo menos de un poco más de presión por parte de Estados Unidos en materia de sanciones. Muy bien. También habría que sumarle a esto la recompensa de $25 millones que lo aumentaron. Sí, que hace una semana fue, digamos, pues de parte de Biden y que puede subir y que seguramente pues mete más presión todavía sobre el régimen de Maduro. Muy bien, estamos viendo las imágenes en vivo en directo desde la rotonda del Capitolio. Están ingresando los invitados, también todos quienes harán parte de esta juramentación para que Trump asuma como presidente número 47 de Estados Unidos. Mientras tanto, van a ver ustedes un recuadro en la parte inferior de las pantallas, mientras vamos a revisar un informe que hemos preparado sobre el futuro de los migrantes, que a propósito es incierto con el regreso de Trump a la Casa Blanca. El republicano llega con la promesa de detener la invasión y emplear al ejército para realizar deportaciones masivas. El futuro de los migrantes es incierto con el regreso de Trump a la Casa Blanca. Y a propósito, en el meeting que realizó ayer el presidente Donald Trump con sus seguidores, habló de migración muy duro. Esto fue lo que dijo. Vamos a detener la invasión de nuestras fronteras, vamos a recuperar nuestra riqueza, vamos a liberar el oro líquido que está justo debajo de nuestros pies, oro líquido. El discurso precisamente con el que fue elegido, y va a leer alguna información que nos está llegando por medio de nuestra agencia. En este momento están realizando varias entrevistas en la entrada al Capitolio. Trump quiere acabar con el derecho al asilo y de ciudadanía por nacimiento. Trump declarará terrorista al grupo criminal venezolano Tren de Aragua. Y Trump eliminará los programas federales de diversidad. Estas son noticias que se están conociendo en la entrada del Capitolio con el ingreso de los invitados para que en minutos allí se realice la juramentación y por supuesto estaremos muy pendientes de todo lo que diga en su discurso, que promete por supuesto ser muy polémico y que promete de una vez mandar directrices para lo que será su segundo periodo no consecutivo. Regresamos a Washington con Ana Milena Zambrano. Ana Milena, cuéntenos qué están diciendo los medios, qué está pasando y qué se sabe precisamente de esas órdenes ejecutivas que se espera firme el presidente hoy mismo. Así es, Rafael, este es uno de los puntos más importantes y es la firma de las órdenes ejecutivas, por ejemplo, para América Latina y cuáles serán sus aliados principales. Ana Milena, desde Washington, muchísimas gracias. Por supuesto, estamos muy pendientes. Y mira, Ana Milena mencionaba un episodio que es el ataque al Capitolio del 6 de enero. Curiosamente, hoy Trump se va a juramentar en ese mismo espacio. En ese mismo espacio y pretende, a través de una orden ejecutiva, como bien decía la nota, condonar, digamos, la pena a estas personas que pues, invadieron el Capitolio hace 4 años y pues justamente esto, digamos, es una medida muy polémica, dado que pues, los desmanes en el Capitolio fueron bastante importantes. Muy bien, cambiemos de tema y hablemos ahora de la situación de las guerras que se están viviendo en el mundo y que por supuesto Donald Trump no ha sido ajeno a esto. Dijo todo el tiempo que si él estuviera en el poder hubiera solucionado lo de Ucrania en un día. Sí, tiene una gran ventaja al iniciar esta administración Donald Trump y es que va a empezar con menos conflictos, con menos intensos conflictos de lo que empezó la vez pasada. Para empezar, su enviado especial hizo parte del proceso de negociación que adelantó el presidente Biden con las dos partes, con Hamas y con el gobierno israelí, que llevó a un acuerdo que además terminó de empezar, digamos, con la entrega de 3 de los rehenes que tenía Hamas, 3 rehenes israelíes que tenía Hamas y 90 de los palestinos que se encontraban en cárceles israelíes. Luego va por buen camino y esto es, a pesar de que es el acuerdo que fue redactado por la administración Biden y tal vez la administración Biden es la protagonista del logro de ese acuerdo, aquí lo que queda absolutamente claro es que Trump hizo parte de ese procedimiento y lo beneficia que el conflicto
entre Israel y Hamas se reduzca en intensidad y empiece a resolverse, porque él siempre ha sido muy partidario de retrotraer la presencia militar de Estados Unidos en distintas partes del mundo. Le queda el gran desafío de la guerra entre Rusia y Ucrania. Guerra que no es tan clara, digamos, qué tipo de aproximación va a adoptar la entrante presidencia de Donald Trump, en la medida en que su cercanía con Rusia durante la administración pasada fue bastante clara, pero también ha tenido conversaciones con el presidente Zelensky, lo que hace pensar que sería mucho más partidario de nuevo de participar en un proceso de negociación que desafortunadamente creo que, como están las cosas, no beneficiaría tanto a Ucrania, pero es posible que lo que quiera hacer el gobierno estadounidense en este momento sea acabar con ese conflicto lo más pronto posible. Pero precisamente esa cercanía también con Putin, esa cercanía con Zelensky es lo que podría darle a él las herramientas necesarias para lograr una negociación. Es decir, no envío más apoyo militar y si ustedes no negocian, pues me retiro de ahí. ¿Algo así podría ser? Sí, ciertamente Trump se precia de ser un negociador desde este programa que tenía The Apprentice, y pues ha dicho en innumerables ocasiones que él se siente mucho más cómodo negociando con Putin que con el mismo Zelensky. Y eso se puede ver incluso en la lista de invitados a esta inauguración, en la cual, pues, digamos, él ciertamente hubiera preferido la presencia del mismo Putin. Invitó a Xi Jinping, por ejemplo. Entonces él digamos que pareciera sentirse cómodo negociando con los que considera sus iguales. Por ejemplo, entonces con Angela Merkel en su momento casi no le da la mano en una reunión porque no la sentía como un par, y quizá pues la estrategia que busque sea sentar, digamos, a estos dos presidentes, o de alguna manera buscar una mediación, por ejemplo, a través de Turquía o India. Pero es incierto ciertamente lo que va a ocurrir con la guerra de Ucrania. Y ha dicho esta mañana Putin que está abierto al diálogo con Trump para alcanzar una paz duradera con Ucrania. Precisamente ayer también en su discurso, en su meeting en Washington, él dijo, vamos a evitar que ocurra una tercera guerra mundial. Sí, yo creo que es muy importante tener en cuenta que al interior del Partido Republicano hay dos alas que, digamos, tienen posiciones sustancialmente distintas en materia de la participación militar de Estados Unidos en esos conflictos. Hay un ala que es antigua, digamos, esta división no es una división nueva, el ala libertaria del Partido Republicano, que nunca ha sido partidaria de esta sobreexpansión militar de Estados Unidos en el escenario internacional. Pero hay otra ala que insiste en la necesidad de mantener la presencia militar como una forma de mantener el estatus como potencia y como hegemón del sistema internacional de Estados Unidos. Entiende esta ala que cada espacio que se cede a nivel internacional es espacio que va a ocupar Rusia y China, y en esa medida prefiere no dar oportunidades. Dependiendo de qué ala del Partido Republicano gane la partida, vamos a tener una posición de Estados Unidos frente a estos conflictos sustancialmente distinta. Estamos viendo imágenes en directo de la rotonda del Capitolio. Ya ingresaron allí en el recinto donde se va a realizar la juramentación. Ya está ahí el expresidente Barack Obama, está también Hillary y Bill Clinton, y también ya está la pareja presidencial George Bush y su esposa. Está el exvicepresidente Mike Pence y, por supuesto, todo el gabinete que va a acompañar este segundo mandato no consecutivo de Donald Trump. Sandra, usted hablaba de Estados Unidos como hegemón, como líder, como recuperar ese liderazgo mundial. Biden se jacta de que mejoró las relaciones internacionales, pero Trump lo hace a su estilo. Sí, yo creo que hay diferencias importantes. Una de ellas, si usted se fija, Rafael, en ese sitio que estamos viendo en cámara, en donde está toda la plana mayor del gobierno, además está la plana mayor de lo que en Estados Unidos se denominan las Big Tech. Está el director de Meta, sí, director y dueño de Meta, está Elon Musk, está Jeff Bezos, CEO de Amazon. Creo que esto es una demostración clara también del tipo de aproximación internacional que quiere el presidente Trump. Quiere una empresa privada potencializada y protegida por el gobierno. Por eso la insistencia en aumentar los aranceles. Creo que quiere una relación distinta con el sector privado que en el caso de las Big Tech está muy descontento con el tipo de vigilancia y de intromisión que promovió la administración Biden, está muy descontento con los demócratas y al contrario quiere mucho el tipo de libertad que está ofreciendo Trump para actuar al interior de Estados Unidos y hacia afuera. Así que veremos una política exterior muy acompañada de la mano del sector privado en Estados Unidos. Y casi que uno podría decir no solamente acompañado de la mano del sector privado, sino que el sector privado prácticamente está siendo parte de ese gobierno. Sí, pero digamos que Trump es un presidente de paradojas, ¿no? A la vez que
quiere mantener el orden liberal promovido por Estados Unidos, casi que se pega un tiro en el pie, por ejemplo, atacando organismos multilaterales como la OTAN, como la OMS, y pues en su último periodo, cuando fue el 45 presidente, pues tuvo, digamos, roces con la industria tecnológica, especialmente, digamos, con no tanto los de las redes sociales, las plataformas, sino más bien los productores pues, digamos, distinta tecnología, específicamente computadores, porque los dispositivos, digamos, la nanotecnología que requiere la producción de estos computadores proviene básicamente de China, y pues subir los aranceles no es algo que favorezca este tipo de industria tecnológica. Entonces es una paradoja porque los quiere tener cerca, pero a la vez, digamos, no puede justamente asegurar la producción de estos microcomponentes necesarios para la producción de estos bienes tecnológicos. Y ese análisis se refleja precisamente en lo que ocurrió ayer con TikTok, que estaba el tiempo para que finalizara, para que entrara en vigor esta suspensión de esta aplicación, y con una sola publicación que ha hecho él, pues ha regresado la aplicación, y en los teléfonos en Estados Unidos, los pantallazos decía, gracias a su presidente esta aplicación regresará. Ha cambiado mucho de posición él en lo relacionado con TikTok. Durante la administración pasada, la arremetida contra TikTok fue grande, porque para Donald Trump, y en una muy buena parte para el gobierno de Estados Unidos, TikTok es una suerte de proxy del gobierno chino. Los dueños son muy cercanos al oficialismo chino, y por eso se teme el tipo de información al que puedan acceder a través de esta plataforma y que pueda ser utilizado en contra de los intereses nacionales. Pero ahora Trump ha cambiado de posición en una muy buena parte porque su campaña electoral funcionó y se movió en función de los jóvenes a través de esa plataforma. Su hijo, Barron Trump, su hijo menor, que hoy vemos crecido al doble desde que lo vimos la última vez, le ha insistido muchísimo en la necesidad de utilizar esta compañía y esta plataforma, y eso lo ha hecho cambiar de posición, aunque anuncia que quiere que sea adquirida por el sector privado estadounidense. Y que la mitad de las acciones de esta compañía entonces sean estadounidenses y compartan ahí con los chinos. Así es. Muy bien, estamos viendo también imágenes de la anterior administración de Donald Trump, por supuesto, se reunió prácticamente con todo el mundo y habla directamente con regímenes, incluso si no son afines a su ideología. Por ejemplo, veamos ahí imágenes, las veces que se reunió con Kim Jong-un, las veces que se reunió con el presidente Putin también, y ahora es muy cercano, por ejemplo, al presidente de Argentina, Javier Milei, que está allí invitado. Hablemos precisamente de esa aproximación que tendrá en sus relaciones con otras naciones. Bueno, pues como decía, pues este es un presidente de paradojas, ¿no? A la vez que quiere sostener un orden fuerte, podríamos decir liberal, no sé si francamente liberal, libertariano, pues también, digamos, se ha caracterizado por enfrentar a sus propios socios, es decir, digamos, no tener buenas relaciones con sus propios socios, específicamente con los socios europeos, lo cual pues se devuelve justamente en su contra, y más en este escenario en el que hay una guerra pues en Eurasia, ¿no? ¿Que como zanahoria y garrote con todos? Sí, zanahoria y garrote es la política. No sabemos si más garrote en este segundo periodo, que puede ser más vengativo incluso internacionalmente. Yo creo que hay otro elemento que es fundamental, y es que la derecha que personifica Trump es una derecha hoy en día mucho más organizada internacionalmente. En el momento de su primera administración era una derecha desagregada, que no se había juntado, que no tenía escenarios de conversación. Hoy es un escenario mucho más articulado y mucho más definido. Lo demuestra claramente que algunos de los asesores de Trump participaron en el diseño de la campaña de Javier Milei en Argentina, y lo demuestra de nuevo el ejercicio de identificar los invitados colombianos que asistirían a su posesión hoy. Fueron María Fernanda Cabal, Miguel Uribe y Juan Carlos Pinzón, exponentes, creo yo, clarísimos de ese tipo de derecha traída a Colombia, y que seguramente jugará un papel fundamental con el apoyo de esta administración en las próximas elecciones. Y esto obedece también en todo el mundo a un auge de esa derecha en varias partes del globo. El profesor Gabriel Jiménez ahorita mencionaba precisamente su relación con esos organismos internacionales, pues con los que básicamente denigra de ellos. Ya están diciendo que de pronto se salen de la OMS, y recordemos que durante su primer mandato pues Donald Trump no creía en el coronavirus, aunque se infectó y aunque mantuvo abierta toda la economía, no siguió ninguna recomendación de los CDC.
¿qué va a pasar con los organismos internacionales y cuál es esa implicación que tiene pues alejarse de esto, siendo Estados Unidos líder de muchas de esas iniciativas de asociación? Yo creo que hay una actitud ambigua para seguir con el argumento que estaba haciendo Gabriel hace un momento frente a las organizaciones internacionales. De un lado, hay un impulso natural, típico de la política aislacionista de los republicanos, de retirarse de esas organizaciones, así lo hicieron del Acuerdo de París durante la primera administración, por considerarlas o disfuncionales o porque no obedecen a los intereses directos de Estados Unidos. Trump ha hablado en innumerables ocasiones de salirse de la OTAN y de otras organizaciones, pero simultáneamente también hay un impulso a tratar de cooptar un poco el funcionamiento de esas organizaciones. Durante la administración pasada pusieron de director del Banco Interamericano de Desarrollo una cuota de Trump. Existe en este momento el plan de que suceda lo mismo con la Secretaría General de la OEA, es decir, se piensa también en los organismos multilaterales como unos escenarios también de ejercicio del poder y de la influencia frente a otros actores. Entonces es un poco ambivalente la posición que se tiene frente a ese tema. Sobre el tema de la OTAN, él ha sido claro, quiere que todos los países que están ahí inviertan el mismo dinero o si no que se va a retirar. Sí, Trump tiene un discurso según el cual es necesario que aquellos que reciben beneficios militares de Estados Unidos pues paguen por ellos específicamente. Quizá Alemania y Francia y pues todos los miembros europeos de la OTAN, y pues él definitivamente seguramente sostendrá este discurso de que tienen que pagar, y lo que veremos es una desfinanciación de algunos organismos multilaterales. Por ejemplo, no sería sorpresivo que en los próximos días otra vez Estados Unidos salga de la UNESCO, otra vez haga anuncios de su salida de la OMS. Los organismos, digamos, que son considerados por estos políticos duros blandos, ¿no? Más bien soft, es decir, los que tienen que ver con la cultura, con el medio ambiente. No estoy diciendo que eso sea así, sino que ellos creen esto. Y pues veremos entonces una desfinanciación de distintos organismos que no digamos están relacionados con lo militar. La posición de la OTAN respecto a la OTAN tiene que ser más compleja porque pues es un enclave europeo y pues digamos en este momento es justamente una de las causas de la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces no creo que sea tan fácil desfinanciarlo, pero sí creo que la posición de Trump va a ser mucho más fuerte al interior de ese organismo. Estamos viendo en imágenes a Elon Musk, que ya está ahí en la rotonda del Capitolio, también está Jill Biden y por supuesto prácticamente todo está listo para que inicie esta ceremonia de juramentación allí en la rotonda del Capitolio. Sigamos con este tema de las organizaciones internacionales que existen actualmente y de las que también hay una amenaza de la posición de Estados Unidos. Más adelante vamos a hablar del tema medioambiental porque es otro tema crítico en la administración de Trump. Pero en América Latina, mientras tanto, estamos buscando es como organizarnos para que ellos nos tengan en cuenta, nos escuchen. ¿Eso podría funcionar? Yo creo que no. No quiero ser pesimista, pero creo que América Latina está avanzando en este momento por uno de sus periodos de mayor fragmentación y de mayor división. Si uno se pone a mirar, por ejemplo, el intento que hubo de tener una acción medianamente coordinada frente a la crisis venezolana, fue un fracaso absoluto. Los organismos en este momento que digamos, agrupan a los latinoamericanos y que eventualmente podrían ser escenarios o foros en donde se construyan esas posiciones unificadas, están cada vez más fragmentados. Y al contrario, lo que ha sucedido es que países particulares han optado por tener reacciones tremendamente fuertes unilateralmente frente a la administración Trump. Es el caso de la presidenta en México, es el caso del régimen en Venezuela. En fin, cada estado latinoamericano ha optado por tener una posición unilateral, y creo que además la división de carácter político e ideológico que existe en este momento entre los latinoamericanos hace muy, pero muy difícil lograr una posición unificada frente al tema de la migración, que nos afecta a todos, pero también frente a muchos otros temas que hacen parte de la agenda hemisférica. Y es paradójico porque en el bloque sur pues pareciera que hubiera una tendencia ideológica hacia la izquierda, pero no logran reunirse. Usted estudió mucho la UNASUR. Sí, no, bueno, UNASUR ya pasamos la página, digamos, ese espacio, que era un espacio que se había creado con el liderazgo de Brasil justamente para tener un espacio de interlocución regional y llegar colectivamente a una conversación con Estados Unidos, es un fracaso en una muy buena parte explicado por la falta de liderazgo
liderazgo de Brasil, que a diferencia de la primera administración de Lula, tomó la decisión de no continuar liderando estos escenarios de acción multilateral latinoamericana. Brasil, como el resto de latinoamericanos, ha tomado la decisión de continuar conversaciones de carácter unilateral con Estados Unidos en vez de propiciar estos escenarios. Creo que el caso de la CELAC es el mismo. A la Secretaría General o a la presidencia de la CELAC llega en este momento Colombia, que ha tenido una posición muy divergente si uno la compara con la del resto de países latinoamericanos en materia de la crisis venezolana, así que por donde uno mire hay grandes fisuras, grandes grietas y grandes divisiones que honestamente creo que ni siquiera el ejercicio bastante, digamos, fuerte del poder por parte de Trump va a lograr zanjar. Muy bien, son las 11 de la mañana, 29 minutos, es la hora de nuestro noticiero habitual. Vamos a arrancar con nuestra emisión de noticias, pero continuamos conectados con lo que está pasando en Estados Unidos y con la juramentación de Donald Trump como el presidente número 47 de Estados Unidos. Ya regresamos. City Noticias del Mediodía. Trump regresa a la Casa Blanca. Hola, muy buenos días. Saludamos a nuestra audiencia en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Bienvenidos a esta emisión especial de City Noticias de las 12. Estamos conectados con la juramentación de Donald Trump como presidente número 47 y vemos inmediatamente las imágenes que nos llegan en directo desde la rotonda del Capitolio. En minutos, entonces, iniciará esta ceremonia en la que Trump asume su segundo mandato. Hemos titulado este especial El regreso de Donald Trump, cuando muchos creyeron que no, y nos acompañan aquí. Continuamos con Sandra Borda, profesora del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes, y el profesor Gabriel Jiménez, director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Sandra, ¿qué permitió que Trump regresara al poder? ¿Cuáles fueron esos tres elementos clave que hoy nos permiten decir Trump, a pesar de las condenas, de todo lo polémico, de lo irreverente, hoy regresa a la oficina oval? Yo creo que hay muchas explicaciones que se complementan las unas con las otras, pero creo que la principal es que el Partido Demócrata abandonó sus vínculos tradicionales con la población trabajadora en Estados Unidos. El Partido Demócrata ha sido cooptado en una muy buena parte por una élite particular en Estados Unidos que lo ha hecho adoptar posiciones que van en contra de las posiciones mayoritarias de Estados Unidos. Donald Trump, de su lado, tomó la decisión de avanzar esas posiciones, equivocadas o no, y logró en una muy buena parte explotar las grandes equivocaciones y debilidades de la administración Biden en su favor. Muy bien, estamos viendo imágenes, vamos a escuchar un segundo lo que está ocurriendo en la rotonda del Capitolio, porque inicia entonces la juramentación de Donald Trump como presidente número 47, una ceremonia que será dirigida por el magistrado John Roberts, juez y presidente de la Corte Suprema de Justicia. Escuchemos lo que está ocurriendo. En minutos entrará el presidente entrante y saliente. Ingresa en este momento a la rotonda del Capitolio el presidente saliente Joe Biden, está acompañado también de la vicepresidenta Kamala Harris. Mientras ellos ingresan, profesor, hablemos también de ese traspiés que tuvo el Partido Demócrata con primero la postulación de Joe Biden, después la renuncia de Joe Biden y la toma de Kamala Harris. Sí, pues en principio yo dije aquí una vez que quizá iba a ganar Kamala Harris, me pifié, pero pues digamos que Kamala pues le dio un vuelco a esa campaña y significó en principio pues que el Partido Demócrata tenía potencialmente las probabilidades de ganar. Se le presentó una gran oportunidad, pero nunca esperamos que este fenómeno de Trump fuera tan importante, justamente jalonado por el tema económico y también por el tema migratorio. Entonces, todo esto llevó a una victoria muy contundente de Trump, sobre todo en estos Rust Belt, en esos estados, digamos, en el Rust Belt, pero en esos swing states, que son los estados que determinaron esa elección y que siempre lo han determinado. Entonces, y que finalmente todos se los llevó Donald Trump. Sí, todos se los llevó Donald Trump.
con sorpresa en algunos, por supuesto, y también el voto latino que esperábamos que fuera para Kamala, excepto, pues, digamos, en California, pero pues definitivamente Trump arrasó y eso le permite, digamos, mostrarse como el gran ganador y digamos, como este hombre fuerte que quiere ser en el discurso al menos o sobre el papel como lo ha mostrado hasta ahora. Y ese voto latino que ni siquiera las declaraciones de que Puerto Rico era una isla de basura pues fueron suficiente para revertir ese voto de los migrantes que están en Estados Unidos. También veíamos que ya está listo para ingresar a la rotonda del Capitolio el que será el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Escuchamos lo que está pasando a esta hora en la capital de la Unión Americana. Muy bien, entonces inicia en este momento la ceremonia de juramentación en la rotonda del Capitolio y en minutos ingresará el presidente entrante Donald Trump. Por supuesto, lo acompaña su esposa, sus hijos y todo el gabinete que lo estará acompañando en esta segundo mandato no consecutivo. Ahí ya vemos en imágenes entonces a Donald Trump, quien se alista para ingresar 11:36 de la mañana. Tenemos la misma hora que en Washington, allá también son las 11:36. Se está realizando esto en el interior del Capitolio por el vórtice polar que enfrenta a Estados Unidos. Sin embargo, había miles de personas que esperaban asistir a esta juramentación, como históricamente se hace en las escalinatas y que siempre es objeto de polémica cuánta gente asiste a las juramentaciones de los presidentes. En este momento ingresa entonces Donald Trump, ya se escuchan los primeros aplausos. Bien, está ingresando entonces la esposa del presidente Donald Trump, está junto a la familia y ya en minutos se espera el ingreso de quien va a tomar el juramento para este segundo mandato no consecutivo después de arrasar en una elección en noviembre contra la demócrata Kamala Harris. Hablemos precisamente, ya que está ahí Melania en las imágenes, Sandra, del papel de la mujer en la administración de Donald Trump, porque hay objeto de polémicas, ha sido acusado múltiples veces de agresiones sexuales, incluso lo que pasó en el caso que salió condenado de la exactriz porno. ¿Cómo Trump interpreta el papel de la mujer? Ciertamente no hay un gabinete paritario. Trump no ha sido, ni los republicanos en general, tienen una agenda que avance la noción de cuotas en materia de la integración del gabinete en el poder y de otros escenarios. Y adicionalmente creo que si uno observa lo que sucedió en la administración pasada, la participación de la primera dama tampoco es una cosa sobresaliente, no tiene temas concretos, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucedió con Michelle Obama, que tenía dentro de sus temas particulares el tema de la salud de los estudiantes en los colegios y el tema de las poblaciones minoritarias, las mujeres y las niñas de poblaciones minoritarias. Ese no es el caso de Melania Trump, que tanto en el escenario de campaña como en el escenario de poder no ha tenido un papel protagónico y ha permanecido más bien un poco aislada del ejercicio del poder. En este momento ingresa entonces el presidente saliente Joe Biden junto a su actual vicepresidenta Kamala Harris. Y quisiera que destacáramos el papel democrático y lo que significa que en este momento estén haciendo este empalme. Recordemos que el 6 de enero, pues entonces estábamos viendo este asalto al Capitolio y hoy, a pesar de esto, estamos hablando, podemos decir, una democracia fuerte que puede hacer esta transición de forma pacífica, a pesar de las diferencias. Sí, una transición pacífica. Que contrasta, por supuesto, con la última transición y con todos los desmanes ocurridos en el Capitolio. Vemos a un Biden, digamos, saliente con una cantidad de órdenes ejecutivas que perdonan a distintos criminales, por ejemplo, algunos por conductas menores como posesión de drogas, una lista bastante extensa. Y también, digamos, una suerte como delegado. Por ejemplo, esto que hablábamos de la recompensa a Maduro de los $25 millones, que digamos le pavimenta un poco la carretera a Trump para que sostenga un discurso más fuerte en relación con Venezuela, en la medida en que pues aún no aparecen estas famosas actas que el gobierno venezolano dice tener.
Entonces lo que vemos es pues ciertamente una transición que uno diría pacífica, digamos casi que armoniosa, excepto por la lista de invitados en la que no hay tantos demócratas, sino más bien, digamos, la línea dura del Partido Republicano. Y digamos que tuvieron que reducir también un montón los invitados por el cambio del escenario. Vemos en imágenes al que será el vicepresidente de Estados Unidos y quien acompañará entonces en esta fórmula a Donald Trump. Hablemos de J.D. Vance y el papel que puede jugar ahí en esa administración. Sobre la figura de J.D. Vance, quisiera simplemente decir, es una figura nueva, relativamente nueva en el Partido Republicano, con una agenda muy interesante, digamos desde el punto de vista de los republicanos. Creo que J.D. Vance representa lo que es esta nueva ala radical del Partido Republicano, con temas muy concretos en materia de lo que los estadounidenses denominan la agenda social, es decir, en materia de derechos LGTBIQ, de derechos de las mujeres y demás. Es el representante clásico de esa ala del Partido Republicano que defiende más bien el retrotraimiento o el encogimiento del discurso de los derechos. Y creo que es una persona que se va a terminar consolidando como líder al interior del partido. Muy bien, conectamos con la señal en este momento. En minutos ingresará Donald Trump a la rotonda del Capitolio para iniciar esta juramentación que por supuesto están viendo miles de personas alrededor del mundo. Los ojos del planeta están puestos allí en Estados Unidos, en la capital de la Unión Americana, y también expectantes a lo que va a ocurrir, las primeras órdenes ejecutivas que va a firmar el presidente. Dentro de esas primeras órdenes ejecutivas hay muchas que se habla especialmente de migración, especialmente del tema petrolero. Y ayer también lo dijo, voy a derogar todo lo que hizo Biden en las últimas semanas, porque también el presidente saliente Biden tuvo una agenda importante. Incluso hoy emitió como unas protecciones a personas contra quienes Donald Trump podría arremeter durante su mandato. Entonces son decisiones que se toman a última hora. La portada de Time fue precisamente Donald Trump sentado en el escritorio de la oficina Oval, arrasando todo lo que estaba sobre el escritorio. Entre esos, y lo mencionaba Gabriel inicialmente, digamos, lo más significativo de estos 2 días son justamente las órdenes ejecutivas y los perdones. Y a los que estaba mencionando Gabriel por parte del presidente Biden, simplemente quisiera añadir la figura de Anthony Fauci. Anthony Fauci fue el médico general de la nación encargado de lidiar con la pandemia durante la administración Trump. Y no fueron un secreto las tensiones grandísimas que el presidente y él mantuvieron, así que el presidente Biden, antes de salir, prefirió dejarlo protegido. Por si las moscas. Por si las moscas. Dijimos aquí en Colombia. En este momento ingresa entonces Donald Trump a la rotonda del Capitolio. Ahí está ese medio beso. Ese medio beso a su esposa Melania Trump. Está al lado del presidente saliente Joe Biden. Debe ser por el sombrero, dicen aquí. Recordemos que esta transmisión también está siendo seguida por miles de personas en un coliseo cercano que ha sido cambiada la locación para que ellos pudieran estar viendo esta juramentación y por lo que no pueden estar frente al Capitolio. Y hay que decir que esas personas habían adquirido sus entradas para poder estar ahí en esta toma de juramento. Este es un salón adjunto que está allí mismo en el Capitolio porque claramente no todos caben en la rotonda y como lo decía Sandra, pues entonces están los representantes de las 2 cámaras del Congreso de los Estados Unidos. El maestro de ceremonia le acaba de pedir a las personas que se sienten entonces para dar inicio formal a esta juramentación. Jesus Christ, amen. Redeemer, Jesus Christ, amen. Ladies and gentlemen. Muy bien, entonces finaliza esta oración en la que han encomendado al presidente electo Donald Trump y al vicepresidente J.D. Vance. Habla de la sabiduría para tomar decisiones y también de lo que vendrá en el periodo presidencial. Va a tomar posesión en este momento el vicepresidente J.D. Vance. Al lado está el presidente saliente Joe Biden e ingresa, por supuesto, la familia que acompaña al nuevo vicepresidente de Estados Unidos.
Please raise your right hand. Please raise your right hand. Le piden que levante su mano derecha para iniciar entonces la toma de juramento. James David Vance, do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States, the Constitution of the United States, against all enemies, foreign and domestic, that I will bear true faith, and allegiance to the same, that I take this obligation freely, without any mental reservation, or purpose of evasion, and that I will well and faithfully discharge the duties of the office on which I am about to enter, So help me God. Congratulations, Mr. Vice President. Congratulations, Mr. Vice President. Muy bien, entonces acaba de tomar juramento el vicepresidente J.D. Vance al lado de su familia, de su esposa, sobre la Biblia y recitando una oración que es tradicional y en el que pide la ayuda y en el que además se compromete a cumplir con las obligaciones de su cargo. Entonces en este momento ya se retira la familia y vamos entonces con el momento que estábamos esperando, la juramentación del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien entonces va a iniciar esta toma de juramento. Es el presidente de la Corte Suprema de Justicia quien va a tomar el juramento. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States, and will, to the best of my ability, Donald John Trump, juro solemnemente that I will faithfully execute que ejerceré fielmente of the United States el cargo de presidente de los Estados Unidos to the best of my ability y que en la medida de mis posibilidades preservaré, protegeré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos con la ayuda de Dios. Felicitaciones, señor presidente. Muy bien, entonces es oficial, Donald Trump es el presidente número 47 de los Estados Unidos, ha tomado juramento por parte del presidente de la Corte Suprema de Justicia y en este momento, como es tradición también, en el exterior del Capitolio se disparan salvas de cañón en saludo al nuevo presidente de los Estados Unidos. Ambiente que se vive a esta hora en la rotonda del Capitolio, donde ha tomado juramento. Y en este momento pues está saludando allí, está al lado de su esposa, está saludando a su vicepresidente y por supuesto todo ese círculo cercano en compañía ahora del expresidente Joe Biden. Aplausos a esta hora allí en el Capitolio. Ahora sí, arranca la era Trump y esperamos entonces noticias próximamente de las primeras acciones ejecutivas que va a firmar, las decisiones que va a tomar. Esperamos, por supuesto, que tengan que estar relacionadas con el tema de migración, con el tema económico y, por supuesto, también con las últimas órdenes ejecutivas que firmó el saliente. Va a hablar en este momento el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Vicepresidenta Harris y a mis conciudadanos. La edad de oro de América comienza a partir de este momento. De aquí en adelante nuestro país florecerá y será respetado nuevamente por todo el mundo. Seremos la envidia de todas las naciones y no vamos a permitirnos ser aprovechados. Ya no. Durante todos los días del gobierno de Trump, yo simplemente antepondré a América. Pronto América será más grande, más fuerte y muchísimo más excepcional que jamás haya sido en la historia.
Me han sometido a prueba y desafiado más que cualquier presidente en la historia de 250 años, y he aprendido que este camino para reclamar nuestra república no ha sido fácil, que digamos. Quienes quieren parar nuestra causa han tratado de quitarme mi libertad y desde luego hasta quitarme la vida. Solo hace unos meses en un campo bello de Pensilvania un asesino me aniquiló en una bala, me penetró en la oreja, pero yo sentí entonces y ahora que se me salvó la vida por una razón. Me salvó Dios para hacer América grande de nuevo. A las comunidades negras y hispanas quiero agradecerles por el gran amor y confianza que me han demostrado con sus votos. Hemos batido marcas, no lo olvidaré. Les he escuchado sus voces en la campaña y espero con gran interés colaborar con ustedes en estos próximos años y días. Hoy es el aniversario de Martin Luther King. Hoy vamos a honrarlo y vamos a tratar de convertir en realidad su sueño. Vamos a convertir en realidad su sueño, digo. Hoy firmaré una serie de decretos ejecutivos. Con estas acciones vamos a dar inicio al total restablecimiento de América y la revolución del sentido común. De eso se trata todo, del sentido común. En primer lugar, voy a declarar una emergencia nacional por nuestra frontera sur. Todo ingreso ilegal se impedirá inmediatamente. Iniciaremos el proceso de regresar a miles, millones de extranjeros ilegales a su lugar de origen. Vamos a restablecer la política de quedarse en México. Acabaré con la práctica de detener y dejar en libertad. Y voy a enviar efectivos militares a la frontera del sur para repeler la invasión desastrosa de nuestro país. Conforme a los decretos firmados por mí hoy, también vamos a designar a los carteles como organizaciones extranjeras terroristas. Y al invocar la ley de extranjeros enemigos de 1798, voy a instruir al gobierno para que se valgan de todo el rigor de la ley para eliminar la presencia de todas las pandillas extranjeras y redes criminales que introducen y cometen delitos devastadores en el suelo norteamericano, incluido en las ciudades. Como comandante en jefe, no tengo más responsabilidad que la defensa de nuestro país y las amenazas y las invasiones. Exactamente lo que voy a hacer. Lo vamos a hacer a un nivel que nadie jamás haya visto antes. Tras años y años de esfuerzos ilegales y no constitucionales para limitar la libre expresión, también voy a firmar un decreto ejecutivo para acabar con la censura gubernamental, para restaurar la expresión libre en los Estados Unidos. Esta semana también voy a acabar con la política de intentar hacer la ingeniería social de la raza y el género en cada aspecto de la vida privada y pública.
Vamos a forjar una sociedad que no conozca la etnia ni color, que se base en el mérito. Desde hoy, de aquí en adelante, será la política oficial del gobierno estadounidense que solamente hay dos géneros, hombre y mujer. Esta semana voy a restablecer cualquier miembro de las Fuerzas Armadas que fue expulsado de las Fuerzas Armadas por oponerse a la vacuna contra COVID con todo el pago retroactivo. Y voy a firmar un decreto para que nuestros guerreros no estén sujetos a los experimentos sociales radicales durante su servicio. Eso se va a acabar de inmediato. Justo como en 2017, otra vez vamos a construir las Fuerzas Armadas más fuertes que el mundo haya visto. Vamos a medir el éxito no solamente en las batallas que ganamos, pero también en las guerras que acabamos y, más importante, las guerras en que nunca nos metemos. Mi herencia más orgullosa será como una persona que haga la paz, que una a las personas. Y me complace decir que desde hoy, un solo día antes de empezar mi presidencia, los rehenes del Medio Oriente empezaron a volver a sus casas, a sus familias. En poco tiempo ya vamos a cambiar el nombre del Golfo de México al Golfo de América y vamos a restaurar el nombre de un gran presidente, William McKinley, al Mont McKinley. Así se debe llamar. El presidente McKinley hizo nuestro país muy rico por su talento, por los aranceles, los recursos naturales, y brindó a Teddy Roosevelt el dinero para las grandes cosas que realizó él, incluyendo el Canal de Panamá, que de manera engañosa se regaló a Panamá, y los Estados Unidos ha gastado más dinero que se haya gastado en cualquier obra en la historia, y 38,000 vidas se perdieron en la construcción del Canal de Panamá. Nos han tratado muy mal después de este regalo que jamás se hubiera hecho, y Panamá se hizo una promesa que no se ha realizado. El espíritu del tratado se ha violado por completo, y los navios estadounidenses pagan demasiado, reciben un tratamiento injusto, y eso incluye la Armada estadounidense, y más que nada China opera en el Canal de Panamá, y nosotros no lo regalamos a China, lo regalamos a Panamá, y lo vamos a regresar a los Estados Unidos. Y vamos a llevar a nuestra bandera a los nuevos horizontes bellos, y vamos a buscar nuestro manifiesto destino al cosmos. Vamos a colocar nuestra bandera en el planeta Marte. Y no hay sueño que no se pueda realizar. Hay tantas personas que pensaban que era imposible que yo hiciera un regreso político tan extraordinario, pero como ustedes pueden ver, aquí estoy. El pueblo estadounidense alzó la voz. En los últimos años la nación ha sufrido muchísimo, pero vamos a restaurarla. La vamos a hacer más grande que nunca. Seremos una nación como ninguna otra, llena de valentía, compasión, excepcionalismo. Nuestro poder acabará con todas las guerras. Vamos a crear un nuevo espíritu de unidad en un mundo enojado, impredecible, violento. Los Estados Unidos se van a respetar otra vez, se va a admirar otra vez, incluyendo por las personas de fe, buena voluntad, religión
nación. Seremos prósperos, orgullosos, seremos fuertes y vamos a ganar como nunca antes. No nos van a conquistar, no nos vamos a intimidar, no nos van a romper y no vamos a fracasar. De aquí en adelante, los Estados Unidos de América será una nación independiente, libre y soberana. Nos mantendremos valientes, orgullosos, audaces y nada será un obstáculo para nosotros porque somos estadounidenses, el futuro es nuestro y la edad de oro solamente se está empezando. Gracias, que Dios les bendiga. Gracias a todos. Gracias. 35 minutos. 12 de la tarde, 39 minutos. Impresionante el primer discurso que acaba de realizar Donald Trump como presidente número 47. Un discurso que ha centrado en lo que él llama la máxima prioridad. Una nación orgullosa, próspera y libre, pero que hace anuncios drásticos que tampoco sorprenden y que esperaba la mayoría del mundo, que ya había dicho durante su campaña y que había prometido. Por ejemplo, uno de ellos establecerá la emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos con México. Dice que regresará a millones y millones de extranjeros ilegales y que restaurará el programa Quédate en México. También anuncia que enviará efectivos militares a la frontera sur para controlar y que en el marco de esta emergencia declarará a los cárteles como organizaciones extranjeras terroristas. Profesor Gabriel Jiménez, no sorprende porque esto era lo que había dicho y esto era lo que había anunciado durante su campaña, pero dice y lo confirma, vamos a regresar a millones y millones de migrantes ilegales. Sí. No sorprende porque pues, es lo que ha reiterado y además apela a una ley de 1768, la de enemigos extranjeros, de acuerdo con la cual se puede proceder a deportaciones masivas siempre y cuando se trate de criminales. Entonces, aquí lo que está ocurriendo es que Trump va a criminalizar la migración. Y no habla de migración irregular como normalmente se habla en el circuito liberal, sino de migración ilegal. Entonces, esto configura un discurso mucho más fuerte. Habla entonces de una revolución del sentido común, de acuerdo con la cual entonces cualquier migrante irregular que él llama ilegal, pues puede ser deportado inmediatamente a su lugar de origen, ¿no? Y sorprende también que quiere promover un plan de Quédate en México sin contar con la aprobación ni sin que medie ninguna discusión o negociación con la actual presidente mexicana. Entonces esto pues digamos que suponemos que va a haber una respuesta inmediata de parte de la presidencia de México, pues no sabemos si rechazando o buscando entonces un canal de mediación para ver qué es lo que quiere Trump. Hay un anuncio que verdaderamente sorprendió y es el de reintegrar a los integrantes de la fuerza pública que fueron expulsados por no aplicarse la vacuna del COVID-19 y dice además que les van a reintegrar todo el salario de todo el tiempo que estuvieron por fuera. Sí, habla de pagos retroactivos a los militares que se opusieron, digamos, a esta idea de que solo existen dos géneros y lo dice muy claro, ¿no? Solo hay dos géneros en mi presidencia, hombre y mujer. Dice que va a ser una política del gobierno. Una política de gobierno que va a sostener así y habla entonces de que no va a haber más experimentos sociales radicales ni en las Fuerzas Armadas ni digamos en el sistema educativo, lo cual entonces habla de que se va a suprimir cualquier mención a otros géneros distintos a hombre y mujer. Era también un anuncio que se esperaba, habló de la guerra, dice que Estados Unidos va a tener unas fuerzas militares, las más fuertes del mundo, que va a ser conocido por ser un ejército exitoso, pero que va a ser conocido por las guerras en las que no se mete. Sí, pero exacto, allí hay un tema que parece más a apelar a un discurso libertario de acuerdo con el cual, digamos, Estados Unidos no se mete en guerras que no ha iniciado, ¿no? Entonces habla de tener en efecto las fuerzas militares más fuertes, pero sí hay una mención ligera a la guerra de Israel, no se mete tanto en la guerra de Ucrania y Rusia, pero sí, digamos, en la guerra palestino-israelí, y habla entonces de que va a asegurar, no sabemos cómo, porque Trump deja esto en el aire también en muchas cosas, la liberación de los rehenes y pues que sus familias estén efectivamente satisfechas con esas liberaciones. Entonces, quién sabe cómo lo hará, pero digamos que no apeló frontalmente a una vía militar o una intervención militar. Habló al contrario, fue de paz, sí, de instaurar la paz. Y en ese sentido el discurso de Trump sorprende, porque los analistas venían diciendo que este discurso iba a ser terriblemente vengativo, ¿no?
Y por contraste él habla de no usar más el poder del Estado en contra de los ciudadanos, agradece el voto afrodescendiente y el voto latino, y pues apela a unas emociones típicamente norteamericanas como la valentía, el orgullo, la dignidad. Recuerda también, digamos, hace una mención muy importante, esta mención es clave en el discurso a pesar de que fue pasada por alto, y es que ahora el nuevo nombre del Golfo de México va a ser el Golfo de McKinley, ¿no? O el Golfo de Kinley. ¿Por qué razón? Es el 25º presidente de Estados Unidos, fue asesinado en 1901, es un presidente republicano, muy militarista. Él de hecho es un veterano de la Guerra de Secesión, y entonces pareciera que va a encarnar como esta idea de el destino manifiesto norteamericano. Y ese destino manifiesto no, digamos, tiene suficiente con el mundo, sino que incluso va a colonizar Marte, ¿no? Entonces eso, ahí ya se acabaron un poco los aplausos, fue casi delirante, sorprendente que dijera que va a promover, digamos, viajes otra vez, la carrera por el espacio, la guerra por el espacio, e inmediatamente entonces fue enfocado Elon Musk en esta nueva guerra planetaria que, digamos, va más allá de hacer las fuerzas militares más fuertes del mundo, sino también entonces, digamos, incluso del universo, ¿no? Entonces esto es lo que se propone Trump. Tiene un tinte expansionista todo el discurso, y ahí también es muy importante la mención que hace al Canal de Panamá. Dice que el tratado se ha violado, que ellos construyeron eso, que han recibido un tratamiento injusto, y que básicamente lo que argumenta es que el Canal de Panamá está en manos de los chinos y que los navíos estadounidenses han tenido que pagar precios altísimos y que ellos fueron los que construyeron, y dice, lo vamos a regresar a Estados Unidos. Sí, no sabemos cómo, pero la mención es clarísima. Y esto sí abre un parteaguas, ¿no? Esto sí crea, digamos, una posición que va a ser incómoda para al menos quienes van a tener que apoyar a Panamá, entre otras cosas Colombia, que ya anunció que pues va a apoyar, digamos, la autonomía panameña, y pues veremos entonces cómo se decantan, se clasifican los discursos a favor de digamos, Panamá, o digamos, cómo vamos a encontrar una Latinoamérica dividida. Ciertamente uno podría esperar que Javier Milei apoye una invasión, o no sabemos qué pretenda Trump, qué método va a usar para retornar el canal de Panamá, que dice, digamos, muy apelando otra vez a las emociones norteamericanas, construido por los norteamericanos, y allí se perdieron, dice, 18.000 vidas, si no estoy mal fue la mención. Claro que había que tener en cuenta las vidas francesas, en principio antes, cuando Lesseps comenzó a construir el canal de Panamá. Esas fueron las mayores pérdidas justamente por parte de Francia, cuando Colombia se alía con Francia para hacer una primera construcción del canal, que fue, pues, por supuesto, infructuosa. Otra de las órdenes ejecutivas que va a firmar esta misma tarde dice que va a declarar la emergencia nacional energética, y dice textualmente, abro comillas, vamos por el petróleo. Vamos por el petróleo. Y ese vamos por el petróleo uno no sabe a dónde va a ir, ¿no? Pues Estados Unidos tiene sus propios recursos petrolíferos, pero parece que hay una mención allí subrepticia a otra vez Groenlandia o Greenland, ¿no? Que está llena de recursos energéticos, y entonces vamos a ir, quizá entonces va a proponer al gobierno danés la compra de Greenland, pues de Groenlandia, que es rica en recursos energéticos y que tiene una posición estratégica muy importante en el enclave europeo. Y que ir por el petróleo naturalmente lo aleja, como esto no es un secreto para nadie, de un discurso negacionista del cambio climático y de las iniciativas verdes. Claro, entonces seguramente va a promover métodos como el fracking, bastante dañinos para el medio ambiente. Suponemos entonces su salida del Acuerdo de París. Pero también habla del fortalecimiento de la industria automotriz. Sí. Eso es muy relevante porque, digamos, está reconociendo que en estados donde antes había industria automotriz, como por ejemplo en Michigan, que le dan la victoria, estamos hablando del Rust Belt, estados entonces que eran considerados swing states, pues se supone que entonces van a volver a producir automóviles. No sabemos qué tipo de automóviles, pero posiblemente lo que uno podría esperar es que se impongan altísimos aranceles a los automóviles eléctricos chinos. Y él lo dice textualmente, exacto, vamos contra los automóviles eléctricos. Exactamente, con aranceles altos, y entonces esto significa que Estados Unidos se meterá frontalmente, y claro, esto otra vez la figura de Elon Musk tras bambalinas,
la producción de autos eléctricos que le compitan a los autos de gama media chinos que pues en el mundo están haciendo carrera. Entonces, y hay que decir que tiene una industria enorme, el gigante asiático, en la producción de todo tipo de vehículos que vemos incluso en el servicio público aquí en Bogotá. También habla de imponer estos impuestos y aranceles y mencionó el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Allí también se espera un recorte en los gastos del Estado. Sí, esto más bien, ese Departamento de la Eficiencia Gubernamental es una paradoja, ¿no? Es como aumentar el tamaño del Estado para poder recortarlo. Entonces se crea una nueva agencia para recortar el tamaño del Estado, no a lo Milei, que entró con la sierra esta famosísima, la motosierra famosísima, pero pues yo anticipo o creería que va por el lado de los subsidios, por ejemplo, algunos subsidios a la educación y por supuesto el tema de la salud, que siempre es la discusión entre demócratas y republicanos. Entonces algunos dicen que el negocio de los republicanos siempre es el negocio del petróleo y el negocio de los demócratas es la salud. Entonces posiblemente veremos un cambio radical. Bueno, no en el Obamacare, pero sí, digamos, una finalización de ese. Y dijo, nuestro sistema de salud no protege a nuestros ciudadanos. Exactamente, dice eso. Y también allí manda un mensaje a Canadá, ¿no? El mensaje a Canadá es que impondrá aranceles a este país justamente porque los medicamentos provienen de allí y pues convendría, dijo él en algún momento, que Canadá fuera un estado. El estado número 51. El estado número 51 de Norteamérica, y esto pues por los efectos del USMCA que él mismo renegoció y pues que casualmente le toca la nueva renegociación del el antiguo NAFTA, ahora se llama USMCA, Estados Unidos, México, Canadá, fue el tratado que renegocia Trump con Trudeau y con Peña Nieto y que decía casualmente tiene que ser renegociadas sus cláusulas justamente en este periodo de Trump. Muy bien, también habló, se refirió a los atentados de los que fue víctima durante su campaña y dijo, a mí me salvó Dios para arreglar este país, básicamente. No, y no en vano, yo veo como un tono temeroso por su vida. Él mismo teme por su vida y esta mención al presidente McKinley, que fue asesinado, uno de los presidentes que fue asesinado en 1901, pues también, digamos, está hablando de que él teme por su vida. Y pues que es un asunto también de seguridad nacional rodear al presidente, ¿no? Rodearlo y apela a algo que es básicamente algo populista, ¿no? El ciudadano del común, las personas del común, el tendero, el minero, el trabajador de la industria automotriz, ellos son los que tienen que rodear al presidente y asegurarse de que éste termine su periodo. Entonces yo creo que esa mención de McKinley no es, digamos, definitivamente ingenua o una mención aislada, sino parece que es una figura que es para Trump muy importante como un paradigma o como un ejemplo a seguir. Ya mencionábamos lo de los dos géneros, no hizo mención al aborto, pero sí dice los pilares de nuestra sociedad están descompuestos. Sí, no lo dice, pero habla expresamente, declara que solo existen dos géneros y habla de no más experimentos sociales. Y de pronto, digamos, dentro de esa categoría de experimentos sociales, estaría considerando el aborto como una suerte de experimento social. Vaya usted a saber si esa es la clave que está mandando, pero pareciera que sí. Todo lo que esté por fuera de los valores tradicionales y de la afirmación de los géneros tradicionales, considera Trump, son experimentos sociales. En cuanto a economía, promete la reducción de la inflación y la reducción de los precios. Que es lo que en últimas es uno de los elementos que le da la victoria. Y digamos, la inflación rampante, no solo en Estados Unidos, sino global, que pues en últimas condenó al gobierno Biden, pero también allí lo importante es que ciertamente esto supone una mayor intervención del Ejecutivo y del gobierno sobre la economía, lo cual contradice los principios libertarianos que lo llevan a la victoria. Entonces podríamos esperar que para reducir la inflación, Trump entonces se meta más o digamos trate de influir más sobre la Reserva Federal, que en teoría o digamos históricamente siempre ha sido independiente en Estados Unidos. Ahí el orden del discurso fue importante porque arrancó, el primer anuncio fue por el tema de migración, pero antes de decir que va a declarar la emergencia en la frontera sur, que va a enviar efectivos militares a la frontera, que va a deportar a millones y millones de inmigrantes, dijo,
agradezco a los latinos, al voto hispano y al voto afro que me apoyó y los tendré en cuenta. Sí, los tendré en cuenta, a pesar de que, digamos, y habla entonces en ese momento una revolución del sentido común, a pesar de que inmediatamente después de agradecer al voto afro y al voto latino habla de la emergencia, anuncia la emergencia nacional en la frontera sur y el desplazamiento de efectivos a esa frontera. Con todo, pues el discurso trata de ser o es terriblemente coherente en la medida en que dice que se acabó el declive de Estados Unidos, sí. Se inicia una edad de oro, la Golden Age, y acaba entonces con esa Golden Age, ¿no? Como bienvenidos a esta era de oro en la cual vamos a hacer otra vez Make America Great Again, ¿no? Dijo, hoy es el día de la liberación. Exactamente, dijo el día de la liberación, el 20 de enero de 2025 constituye el día de la liberación de Estados Unidos, un nuevo entonces horizonte para este país, pero también hay unas claves, ¿no? También habla del destino manifiesto norteamericano, también entonces habla, por ejemplo, esto es una clave que soslayamos, y es la libre expresión, ¿no? Que no haya más censura para los políticos. Eso llama la atención porque entonces la censura está desde el otro lado, ¿no? Entonces, censurado es aquel que solo habla de dos géneros, ¿sí? Entonces, pareciera que esa es la censura, la anticensura que él va a promover. O sea, que los republicanos puedan expresar sus ideas, así sean terraplanistas, así sean, digamos, en contra o a favor, en contra, digamos, del discurso del medio ambiente, pues que eso sea la nueva expresión, ¿no? Que se puedan expresar libremente, así las ideas sean, pues no hagan carrera en el orden liberal. Y ahí también se refirió, por un lado, a los procesos judiciales en los que estaba envuelto. Dice, en mi gobierno no se va a perseguir a ningún oponente por su forma de creer. Sí, y pareciera que esa es la lectura que hace de su propio proceso, ¿no? Que, digamos, él es un presidente convicto, otra cosa es que no haya recibido pena, pero que ese proceso está, digamos, hasta cierto punto poniendo en duda ese proceso, como si se tratara de una piedra en el zapato que le querían atravesar para que no ganara la presidencia. Pareciera que eso es así. Muy bien, y también este discurso, lo que ya lo mencionábamos, nacionalista, dice, antepondré América, unidad y orgullo, y es como ese afán de que Estados Unidos sea un país respetado, que sea temido también de alguna manera. Sí, claro, pero un país también que él encuentra, o la lectura que hace del país, es que la ley y el orden deben ser restaurados, ¿no? Entonces, habla de la delincuencia en las ciudades, pero esa delincuencia en las ciudades las asocia inmediatamente a la migración. Entonces, lo que está haciendo es, pues, ciertamente, digamos, demonizar la migración, ponerla en un mal lugar. Entonces, toda migración es criminalizada en este gobierno, ¿no? Entonces, cualquier migrante es un potencial criminal y por eso entonces debe ser deportado. Habló de las pandillas, del combate también en la frontera y de todo. Va a enfocar un altísimo número de recursos y de personas y de sus secretarios que hacen parte de su gabinete para solucionar el tema migratorio como él considera debe tratarse. Y pues por supuesto estamos esperando también las reacciones, a ver qué va a decir la presidenta Claudia Sheinbaum en México después de estos anuncios, qué va a decir en Panamá José Mulino, y estamos muy pendientes. Ya hay felicitaciones, Zelensky felicita a Trump y afirma esperar una paz en Ucrania. También ya hay pronunciamiento de Bolsonaro. Esta mañana el Papa Francisco habló y por supuesto pues es un discurso que toca a todo el mundo. Toca a todo el mundo y le obliga a tomar partido, ¿no? Estamos viendo también las imágenes del Capitol One, esto es un estadio, un coliseo allí en la ciudad de Washington, donde están reunidos sus simpatizantes y desde donde vieron entonces esta juramentación. Se espera que también pase allí a celebrar con ellos, por supuesto en uno de esos rallies acostumbrados que está lleno de músicas y de muchísimos más anuncios. En la tarde se espera entonces que firme estas órdenes ejecutivas, estaremos pendientes a nuevos anuncios también. Por ejemplo, se estaba hablando del Tren de Aragua, de algunas organizaciones, sobre eso no hizo mención puntual, no hizo mención tampoco de Venezuela, por ejemplo. No, de Venezuela en absoluto, pero pues espera un endurecimiento, o sea, en la medida en que está hablando de Panamá, está hablando de Latinoamérica, y lo que uno puede esperar es una alineación o una desmarcación de ese discurso, ¿no? Entonces, uno diría que Maduro, por ejemplo, el mismo Petro, van a apoyar la autonomía panameña. Y eso entonces lo que va a crear es una fragmentación respecto de la posición de Trump y del orden global. El orden global que él claro. precisamente quiere imponer, en el que, por supuesto, en ese orden está de primeras Estados Unidos, porque es una nación, como lo
quiere él, fuerte y temida. Son las 12 de la tarde, 58 minutos. En este momento están saliendo ya del recinto del Capitolio. Acaba de salir el presidente Donald Trump y está saliendo en este momento el expresidente Joe Biden. También miles de simpatizantes lo esperan en un coliseo muy cercano allí a este punto y vendrán también los anuncios de las órdenes ejecutivas. Vamos a finalizar esta transmisión especial, pero continúa en nuestro horario el noticiero City Noticias del mediodía con Aníbal Alvarado. No se despeguen de nuestra pantalla, continuamos en este cubrimiento especial y también a todo lo que ocurra en Estados Unidos y también las reacciones a este histórico y polémico discurso. Buenas tardes. Trump regresa a la Casa Blanca.